Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a preparar la palabra para compartirla. Abran la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Veamos este video de introducción al tema y ya estoy con ustedes. Después de haber terminado una serie de sermones que di sobre el libro de Romanos, exactamente 15 sermones les di del libro de Romanos, ahora vamos a hacer lo mismo con el libro de Primera de Corintios. Hoy les voy a compartir el segundo mensaje, que lo he titulado La predicación que agrada a Dios. Así que ahorita que leamos esto, quiero que piensen en esa frase, la predicación que agrada a Dios. Encontré ese tema y me parece importante hablar de esto. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 5, habla el apóstol Pablo y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza, esta palabra que vamos a compartir hoy con nuestros hermanos. Oro para que esta enseñanza, esta predicación, traiga gran bendición a todo el pueblo de Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como ya les dije, santos hermanos, bájale un poquito. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es la predicación que agrada a Dios. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque viendo estos versículos, el apóstol Pablo muestra cuál era su deseo a la hora de compartir la palabra. Él dice que cuando fue a los corintios, a la ciudad de Corinto, a predicarle a los corintios, no fue con sabiduría humana, no fue a impresionarlos con una retórica o una elocuencia o un lenguaje llamativo para agradarles, sino que su predicación, aunque era sencilla, lo único que buscaba era la gloria de Dios. En este tiempo en que estamos viviendo, yo veo que está sucediendo algo similar. Mucha gente busca iglesias donde les hablen bonito, donde les prediquen cosas agradables al oído, pero no necesariamente la palabra de Dios. Así que por esa razón vamos a hablar de este tema, la predicación que agrada a Dios. Empecemos con el primer punto, el evangelio rechazado. Primero, algunos cristianos en Corinto despreciaban la forma en que Pablo predicaba el evangelio. Mucha atención a lo que escribí, ese primer punto.
Allá en Corinto había gente que no le gustaba como Pablo predicaba. Lo criticaban, lo juzgaban y lo condenaban. Por eso él dice en el versículo 1 y 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estos supuestos cristianos rechazaban el evangelio porque no se ajustaba a los estándares de la retórica griega. La palabra retórica se refiere a los principios o reglas que aplicaban en aquel tiempo los grandes filósofos para enseñar su filosofía con palabras bonitas, palabras elocuentes, con un lenguaje llamativo, atractivo, agradable al oído. A eso se le llama retórica griega. Cuando se usaban ese lenguaje bonito para que la gente lo recibiera. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Pues de la cultura que había en la ciudad de Corinto. Corinto quedaba en Grecia, al sur del país, al occidente de Atenas, su capital. Corinto era una ciudad cosmopolita, llena de gente de todas las culturas del mundo. Una ciudad muy rica, una metrópoli de alrededor de unos 700,000 personas en aquel entonces. Era una ciudad riquísima porque era un puerto frente al mar Mediterráneo. Allí se reunían los grandes filósofos, pensadores, y los corintios, al igual que los atenienses, tenían a sus grandes filósofos como héroes nacionales. Ellos amaban la retórica y los grandes pensadores como Sócrates, como Aristóteles, como Platón. Todos estos grandes pensadores eran agradables al oído, como Pitágoras y muchos otros pensadores, filósofos de su época, que dejaron estas enseñanzas unos 500 años, 400 años antes de Cristo. Así que estos sucesores de los grandes filósofos como Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, eran los epicúreos y los estoicos. Y ellos tenían una elocuencia muy grande para hablar, una retórica muy fina a la hora de enseñar. Pero cuando Pablo llegó a Atenas y a Corinto, allá en el capítulo 17 de Hechos, ustedes lo leen en la casa, a ellos no les gustó la forma en que hablaba Pablo. Les parecía tosco, brusco, nada elocuente, porque ellos estaban acostumbrados a que les hablaran bonito. Pero Pablo dice: cuando yo fui a vosotros, yo no fui allá con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo no fui a impresionarlos con una elocuencia filosófica como sus grandes pensadores, sino que lo único que me interesaba era hablar de Cristo y de este crucificado. Hoy en día pasa lo mismo. La gente busca que les hablen bonito, que les prediquen cosas agradables al oído, que no les hablen de pecado o que los ofendan cuando se habla directamente la palabra como fue escrita. Segunda de Corintios 11, Pablo escribe lo siguiente, versículos 5 y 6, dice: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco,
en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Para los corintios, para estos griegos acostumbrados a esa retórica, a esa elocuencia, a ese lenguaje refinado, Pablo les parecía tosco, brusco, no les agradaba como hablaba. Ellos querían un evangelio elocuente y agradable al oído, que les recordara a sus aclamados filósofos nacionales, porque ellos tenían a los filósofos como héroes nacionales, como grandes pensadores. Esos pensadores, como ya les nombré, Pitágoras, Platón, Aristóteles, Sócrates y muchos más, ellos los veneraban como si fueran dioses. Segundo, estos falsos creyentes no solo juzgaban la predicación de Pablo, sino también su apariencia física. Lo criticaban por su apariencia, porque Pablo había quedado ciego en camino a Damasco, Hechos 9, y parece que Pablo quedó con un problema en sus ojos grave. Así que ellos lo veían de manera desagradable. Segunda de Corintios 10:10, permítame leerlo de la Biblia de las Américas. Dice: porque ellos dicen sus cartas son severas y duras. Las cartas de Pablo las consideraban duras, severas, pero la apariencia física de Pablo es poco impresionante y su manera de hablar es despreciable. A ellos les molestaba como Pablo hablaba, porque Pablo no se iba por las ramas, era directo, hablaba sin tapujos, no se salía por la tangente, iba al grano en sus cartas. Ese rechazo, como tercer punto, de estos falsos creyentes terminó contaminando a otras iglesias. ¿Por qué? Porque estos hombres salían de allí e iban a otros lugares a desacreditar al apóstol. Y eso es lo que me dice Pablo en Gálatas 4:12 al 15. Se lo voy a leer de la palabra de Dios para todos. Hermanos, dice Pablo, les ruego que se adapten a mí, así como yo me he adaptado a ustedes. No me han hecho ningún mal. Los visité por primera vez debido a que estaba enfermo. En ese tiempo les anuncié la buena noticia de salvación, el evangelio. Mi condición física era una molestia para ustedes, pero no me despreciaron ni me rechazaron. Al contrario, me recibieron como si yo fuera un ángel de Dios, como si yo fuera Jesucristo mismo. En ese momento estaban muy felices. ¿Dónde está esa alegría ahora? Yo soy testigo de que hasta se habrían sacado los ojos para dármelos si hubiera sido posible. Cuando Pablo fue a la ciudad de Galacia a predicarles, él dijo: yo sé que cuando ustedes me miraban, esta enfermedad de mi cara les molestaba. Parece ser que la cara de Pablo se deformó en sus ojos y era impresionante tal vez verlo. Pero él dice: ustedes, a pesar de que mi físico no era agradable, no me rechazaron. Me recibieron como si yo fuera un ángel, como si yo fuera el mismo Cristo. ¿Qué pasó? Si en ese tiempo estaban tan felices de escucharme, ¿dónde está esa alegría con que me recibieron en aquel entonces? Ahora me miran con desprecio, se niegan a escuchar lo que les predico.
Ya habían afectado a otras iglesias estos enemigos de Pablo. Pero a pesar del rechazo y la oposición de algunos cristianos, el apóstol nunca dejó de predicarles la palabra. Pablo siempre predicó la palabra, no la adornaba. No quería impresionarlos con su elocuencia. Fue a predicarles un evangelio sencillo, directo, sin adornos. Pero eso es lo que hoy busca la gente, que les hablen bonito, que les deleiten el oído. Bien lo dijo Pablo, y esto no está ya en mi estudio, en segunda de Timoteo. Los que toman nota, anote, porque no lo voy a proyectar. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, del 1 al 4 dice: te encarezco. Pablo le está hablando a Timoteo, a su discípulo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, Timoteo, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que predicar la palabra, Timoteo? Porque va a llegar el tiempo, dice, vendrá el tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Llegará el tiempo en que la gente no quiere escuchar la sólida y sana palabra de Dios, sino que se amontonarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Ojo, se amontonarán, habrán montones de maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esa cantidad de maestros apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las cosas que no son reales. Pablo dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Predica la verdad, porque va a llegar el día en que la gente no querrá oír la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y van a apartar a la gente de la verdad. Se van a volver a los mitos, a la mitología griega, a la filosofía. Se van a volver a que les motiven, a que les hablen bonito. No querrán oír a un predicador, sino a un filósofo, a un psicólogo que les libere de su opresión mental, a un motivador que les hable cómo conquistar el mundo por medio de estrategias humanas. Va a llegar el momento en que la gente no va a querer oír a un predicador del Espíritu. Pedro también habló de esto en segunda de Pedro. En el capítulo 2, Pedro lo dijo en el versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Hubo falsos profetas en Israel, como habrá en la iglesia falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo, van a meter herejías, falsas doctrinas que van a destruir a la iglesia. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y óigame, muchos, no pocos, muchos
van a seguir sus disoluciones, sus falsas enseñanzas, a causa de los cuales el camino de la verdad, del evangelio verdadero, será blasfemado. ¿Por qué lo harán estos hombres? Por avaricia, por amor al dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, palabras elocuentes, con una retórica atractiva, con un lenguaje agradable al oído. Los arrullarán con palabras, porque quieren su dinero, porque no les importa su alma sino enriquecerse. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Llegará el día en que ellos tengan que pagar a Dios por haber enseñado un evangelio liviano, un evangelio adormecedor y atractivo. A pesar del rechazo, hermanos, como tercer punto, el rechazo de estos falsos creyentes, como ya les dije, terminó contaminando a otras iglesias. Y esto es lo que está pasando hoy con mucha gente. Quieren un mensaje que les agrade. No quieren sermones, quieren filosofías. No quieren una predicación exhortativa, quieren un mensaje motivador, pero no quieren oír la sana doctrina. Segundo punto en Números Romanos, el evangelio aprobado. ¿Qué es lo que Dios quiere que prediquemos? Y por eso mi sermón se llama la predicación que agrada a Dios. Primero, Pablo nunca tuvo la intención de mostrarse como un elocuente orador ante sus hermanos. Nunca. Él no quería impresionarlos. Él no quería usar palabras atractivas al oído. Y es lo que él dice en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con palabras de sabiduría. No fui a impresionarlos. Pablo siempre buscó glorificar a Dios y no a sí mismo. Su predicación estaba dirigida al espíritu y no al alma. Ojo a esto que escribí. La predicación hay que dirigirla al espíritu y no al alma. La predicación que se dirige al alma toca las emociones, pero la predicación que se dirige al espíritu transforma la conciencia humana. Primera de Corintios 1:17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A mí me mandó Cristo a predicar, pero no con palabras elocuentes y atractivas, no usando una serie de normas o principios retóricos para impresionar al oyente. No, Dios me envió a predicar la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo debe ser más que suficiente para salvar las almas. Dios no necesita de la sabiduría del mundo. Dios no necesita de la filosofía griega. Dios no necesita de los grandes psicólogos como Freud o otros. Dios lo que necesita son predicadores que estén llenos de su palabra y prediquen con pasión la cruz de Cristo.
Segundo, el mensaje de Pablo siempre se centró en la obra redentora de Cristo en la cruz. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo llega a Atenas, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, los atenienses lo escucharon y dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo llevaron al Areópago, porque querían oír lo que Pablo enseñaba, porque dice la palabra, a los atenienses nada más les agradaba que oír algo nuevo. Tenían comezón de ¿qué? De oír algo agradable. Todos estos atenienses eran una partida de idólatras. Cuando Pablo llega a Atenas en Hechos 17 estaba aterrorizado, porque los sabios de la época, los intelectuales de la época eran una parranda de idólatras. Allá en Atenas había un gran templo gigantesco donde se adoraba a todos los dioses paganos, los dioses del Olimpo. 12 dioses adorados. Pero esto no era nuevo, desde 3000 años antes de Cristo ya lo hacían. Por eso se llaman los dioses de la mitología griega. Mitología viene de ahí viene la palabra un mito. Algo no real, pero era algo que se creía, un mito, una costumbre, una tradición en Grecia, adorar a los dioses del Olimpo. Acá le traigo la lista de esos dioses del Olimpo, y de ahí viene la palabra olimpiadas. Cuando se hacen las olimpiadas viene de ahí, porque a esos dioses se les ofrecían carreras, peleas entre gladiadores y maratones y cosas. De ahí vinieron las olimpiadas. Los dioses de Olimpo eran 12: Zeus, Poseidón, Ares, Afrodita, Hera, Demeter, Atenea, Apolos, Artemisa, que es la misma Venus, Hefesto, Hermes y Dionisio. 12 dioses que ellos adoraban. Los griegos estaban convencidos que estos 12 dioses vivían en el monte Olimpo, que es el monte más alto de Grecia. 2918 metros de altura. Ellos decían, en ese gran nevado, en esa montaña de hielo, ahí viven los dioses. Así que en la ciudad de Atenas le construyeron un enorme templo, el Panteón griego. Ahí en ese gran panteón colocaron a sus dioses, y esos dioses se adoraban por toda Grecia. Corinto era una ciudad griega al occidente de la capital, Atenas. Por eso estos hombres eran tan idólatras. Así que esto era una mezcla extraña en estas ciudades. La ciudad de Atenas, la ciudad de Corinto, la ciudad de Macedonia y etcétera. Todas estas ciudades griegas eran pecadoras al extremo. Corinto era una ciudad tan pecadora que se inventó un verbo, y es el verbo corintizar, que es vivir en desenfreno absoluto en los pecados más espantosos sexuales que se quiera cometer. Porque los grandes filósofos griegos le enseñaban a la gente que la verdadera sabiduría radicaba en vivir en los deleites de la carne.
que el verdadero sabio era el que aprovechaba el tiempo en la tierra para deleitarse en todo lo que su apetito carnal le pidiera. Esa era la gran filosofía. Pero resulta que llega un Pablo a decirles que eran una parranda de idólatras, una parranda de pecadores que no conocían al Dios verdadero, sino que eran unos necios adorando imágenes de dioses que no existían. Pues obviamente que su enseñanza les resultó tosca y agresiva. Pero queridos hermanos, nunca salvaremos a un pecador sobándole el hombro. A un pecador se salva confrontándolo con su pecado y llevándolo a la cruz de Cristo. Pero hoy la gente no quiere que se les hable la palabra porque les molesta. Pero Pablo sabía que tenía que llevar al pecador a la cruz de Cristo para poder salvar su alma. No hay otra forma. Por eso Pablo dice: yo no me propuse impresionarlos con un mensaje llamativo, sino que lo que predicaba era la cruz de Cristo. Porque Pablo lo dice en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Alabado sea el nombre de Cristo. La obra redentora de Cristo en la cruz es el plan maestro de la infinita sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 22 al 24 dice: pero los judíos piden señales, y los griegos, ¿qué buscan? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Alabado sea su nombre. Tercero, Pablo era consciente que su debilidad física, él sabía de su debilidad física y de su absoluta dependencia de Dios. Repito, Pablo era consciente de su debilidad física y de su absoluta dependencia de Dios. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por qué? Porque cuando soy débil en mi carne, soy fuerte en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo había tenido una experiencia impresionante. Había sido llevado al tercer cielo.
El primer cielo es donde vuelan las aves. Cuando nos levantamos y decimos, qué bonito cielo azul, la atmósfera terrestre. Pero cuando salimos de ahí y nos encontramos en el espacio, sin gravedad, estamos en el segundo cielo, el cosmos, donde están los astros, las galaxias, los planetas, los soles, las estrellas, etc. Ahí en ese segundo cielo viven los ángeles, pero también los demonios caídos. Y más allá, donde no llega ningún telescopio, ni el Hubble, ni el telescopio que lanzaron este año en julio la NASA, el James Webb, o en español como lo leen todos, el James, así se escribe, James Rodríguez, el James Webb, pero se lee el James Webb. Ni siquiera ese telescopio llega allá. Ahí les tengo una noticia de ese telescopio, pero es que no tengo tiempo. ¿Sabían ustedes que el telescopio James Webb acaba de derribar la teoría falsa del Big Bang? No hay tiempo para hablarles de esto. Solamente se lo voy a decir así como rápidamente. Cuando tú miras al infinito en el James Webb, tú estás mirando al pasado, porque la luz, un fotón de luz, viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, que lo que está viendo James Webb sucedió hace 13.800 millones de años atrás, según ellos. Pues ¿cómo le parece que ellos querían ver galaxias deformes, copos de algodón deformes? Porque obviamente para que se forme una galaxia como la Vía Láctea o como Andrómeda, nuestra galaxia vecina, se requiere que hayan pasado millones y millones de años para que todo esté en armonía y la galaxia sea perfecta con sus espirales, sus soles, etc. ¿Cómo le parece que James Webb ha mirado al pasado? Y las galaxias que vio enloqueció a los sabios del mundo, porque todas las galaxias están perfectamente formadas, porque Dios las formó desde que Él las creó. Alabado sea su nombre. Tan perfectas. Entonces, ¿qué están diciendo los científicos? Debe ser que el James Webb no está bien sincronizado. Ay, tan bonito. Claro que está bien sincronizado, pero lo que Dios les está diciendo es: todo el universo es perfecto porque yo lo creé con mis manos. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Pablo tuvo la oportunidad de ir al tercer cielo, donde oyó cosas que no le es posible expresar con palabras. Pero para que no se pusiera creído, le dio Dios un aguijón en la carne. Por eso quedó ciego. Hechos 9 de los apóstoles. Quedó ciego por 3 días. Lea la Biblia y entenderá todo lo que yo le hablo. Y por eso Dios tuvo que mandar luego a un hombre que le diera la vista a Ananías. Ve allá y dale a Pablo la vista. Usted léalo en la casa, Hechos 9. Pero a Pablo le quedó una secuela, para que todo lo que vi y oí no me exaltase en demasía. Dios me dio un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado que lo quite de mí, pero Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios utiliza vasos débiles
muy débiles, para que las personas no pongan su mirada sino en Él y no en el hombre, para que la gloria le pertenezca a Él y no a un simple hombre. Primera de Corintios 2:3, Pablo dice: ay, estuve entre vosotros. ¿Con qué? Con debilidad y mucho temblor y temor. Segunda de Corintios 11:30, Pablo dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Evangelio ha sido depositado en vasos de barro para que la gloria le pertenezca a Dios. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, el Evangelio, la sabiduría de Dios, la mente de Cristo. La tenemos en vasos de barro. Polvo somos y al polvo volveremos. ¿Para qué? Para que la excelencia sea del poder, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro utilizados por la gloria de Dios, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. Dios escogió lo que no es para hacer de lo que no es instrumentos para su gloria, para la gloria de Él y a nadie más que a Él. Qué hermosa es la palabra. Cuarto, cuando se predica el Evangelio con sencillez, el Espíritu Santo se moverá con gran poder. Y Pablo sigue su estudio diciendo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quinto, Pablo tomó la decisión de eliminar de su predicación cualquier forma de sabiduría humana. Primera de Corintios 1:17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El poderoso mensaje del Evangelio va en contra de toda forma de sabiduría humana. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y sexto y último, y con esto termino, el mensaje del Evangelio es tan valioso para el nuevo creyente que ningún tesoro se compara con él. Filipenses 3:8. Pablo dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo que tengo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y Gálatas 6:14, y con esto cierro hoy: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso grande al Creador del universo, al Señor de los cielos, al Autor de la vida, al que nos dio el existir. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com.
En Facebook y YouTube encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.